De nuevo, buenos días para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a este nuevo espacio. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Sergio Arenas. Nos va a acompañar en la capacitación de la marca Hibari para cables de alta. Sergio, buenos días. Puedes encender tu cámara y abrir tu micrófono. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la asistencia que están teniendo para esta capacitación. Me presento, soy Sergio Arenas, ingeniero electromecánico. El día de hoy pues los voy a acompañar para esta capacitación de cables de alta marca Hibari. Entonces les agradezco a todos por estar acá en esta reunión y vamos a comenzar. ¿Te parece, Andrea? Claro que sí, Sergio. Les recuerdo a todos los participantes que en la parte inferior de sus pantallas se encuentran el panel de preguntas y respuestas para que allí dejen cualquier inquietud que tengan. Estaremos respondiendo durante la capacitación. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su asistencia. Sergio, podemos dar inicio. Listo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a tener acá la presentación en estos momentos. Y bueno, ya tenemos a los asistentes, entonces vamos a proceder. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy de esta capacitación? Entonces tenemos estos objetivos ya definidos. Enfatizar sobre la importancia del cable de bujía o encendido en el motor. Identificar la diferencia de un cable inductivo a un cable resistivo. Vamos a revisar también las características que debe tener un cable de alta y conocer los atributos del portafolio Hibari que tenemos en nuestra línea de cables de alta. Vamos a tener acá una pequeña introducción sobre qué son los cables de alta. Los cables de alta son uno de los componentes del sistema de encendido. ¿Cuál es la función de un cable de alta? El cable de alta me va a transportar la corriente desde la bobina o desde el distribuidor si estamos manejando un vehículo con ese sistema, con sistema distribuidor, hacia las bujías. El cable de alta va a ser el encargado de transportar la corriente desde el generador, que va a ser la bobina, y en este caso pues también el distribuidor hacia la bujía. Entonces, eso en sí es un cable de alta, el encargado de transportar la corriente a la bujía para que se genere la quema del combustible. Vamos a hablar sobre algunos aspectos técnicos también. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre los tipos de cables. Entonces, acá tenemos la descripción sobre el cable de cobre. En la parte inferior, si se fijan de la pantalla, vamos a tener la imagen del cable de cobre. Los primeros cables de alta fueron en cobre para los primeros vehículos. Carecían de recubrimientos, como podemos ver acá, y tenían un material aislante un poco suave, por así decirlo, no tenía así no era robusto. Este tipo de cables tenía gran conducción de corriente, pero carecía de resistencia antiparasitaria. ¿Qué quiere decir? Que me iba a generar interferencias. ¿En qué me iban a generar interferencias? En los primeros vehículos pues no teníamos sensores, no teníamos parte electrónica de gran magnitud, pero sí en el radio. Por eso es que algunos vehículos llegados sí les sentía esa interferencia en el radio. Entonces era debido a eso, a que el cable también tenía ese factor que le iba a distorsionar. Posteriormente sigue el cable resistivo. En este cable resistivo, en este cable resistivo tenemos el núcleo de fibra de vidrio. Entonces, acá tenemos la silueta o la presentación de un cable resistivo. ¿De qué cuenta o de qué está compuesto? Este cable tiene una capa, tiene la fibra de vidrio que está rodeada por una capa protectora, pero no tiene la espiral de alambre en acero inoxidable como lo vamos a ver en el cable inductivo, que es el nuestro, de la marca Hibari. Entonces, este lente interior, pues, coopera el cable, la conducción de la chispa. ¿Qué pasa? Estos cables, pues, tienen una resistencia elevada al paso de la corriente. Eso, resumiéndolo, se transmite en que la calidad de la chispa que me va a generar no es tan buena o tan potente como la del cable inductivo. Este tipo de sistemas de cable resistivo era solo para motores a gasolina. Entonces,
ese tema o este aspecto vamos a tenerlo en cuenta en la siguiente presentación. Tenemos el cable inductivo, que es el cable que estamos manejando nosotros. Estamos manejando marca Ivalry. Entonces, en el interior de este tipo de cable, ¿qué vamos a encontrar o qué vamos a tener? Vamos a tener un núcleo en fibra de vidrio, vamos a tener el Kevlar, vamos a tener también una capa conductora magnética, la cual está rodeada por un alambre. Entonces, si nos fijamos acá en este punto, logramos ver acá la silueta en espiral del alambre. Este alambre, ¿qué función cumple o cuál plus nos va a dar? Nos va a ayudar a incrementar el paso de la corriente hacia las bujías, logrando que se genere una chispa más potente, un arco eléctrico mayor y por ende el resultado de una combustión favorable, lo que va a tener un buen rendimiento en el motor. No sé si tienen de pronto alguna consulta en estos momentos, Andrea. Hola, Sergio. No, Sergio, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, ya tenemos acá el tema de la definición de los cables, importantísimo que nosotros en estos momentos, la empresa como tal, estamos manejando el cable inductivo. Este cable inductivo es el que está a la vanguardia con los motores que tenemos en el mercado. Igualmente también nos aplica para vehículos con modelos anteriores, para tener en cuenta. Entonces, ¿qué beneficios tenemos de nuestros cables de alta Ivalry? Entonces, vamos a tener aplicación para vehículos particulares y de servicio público. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos vehículos de servicio público con conversión a gas, igualmente tenemos vehículos particulares y vamos a tener una mezcla de combustibles, por así decirlo, en los cuales nuestros cables van a tener un rendimiento eficiente. Vamos a tener participación en todas las marcas. Otro plus es que tenemos también una baja resistencia a la impedancia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener mayor energía enviada a la bujía para que se genere una chispa buena, un arco bueno para una buena combustión. Tenemos también la reducción de hidrocarburos. En el caso de cuando vamos a llevar el vehículo a la revisión, al centro de diagnóstico automotor, ¿qué sucede? Nos miden los gases en el escape, ¿cierto? Entonces, nuestros cables van a ayudar a contribuir a que esos hidrocarburos que van a salir en la lectura que nos van a hacer se reduzcan. ¿Por qué se van a reducir? Porque al haber una quema completa del material, del combustible, los hidrocarburos van a tender a reducirse. Y esto es una parte favorable tanto para el propietario del vehículo como también favorable para nuestra marca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando a contribuir también con el uso eficiente de los combustibles. Y vamos a tener una mayor durabilidad, porque los componentes, el cable, son componentes en silicona, los cuales son resistentes a temperaturas y a condiciones climáticas variables, igualmente también a los derrames, ya sea de aceite o de algunos líquidos. Tenemos también estabilidades en el motor al relativo. ¿Qué sucede? O sea, cuando prendemos el carro y lo dejamos en mínimo, entonces vamos a tener un motor estable. No va a empezar a vibrar, no va a empezar a moverse el carro. Ustedes están dentro del carro así prendido, ustedes sienten como que vibra, ¿no? Vamos a tener unas revoluciones del motor normales, acordes, cómodas. Vamos a tener también un encendido eficiente. Cuando nosotros abramos el switch y el motor de arranque cumpla su función, inmediatamente los cables van a ser los transportadores de esa corriente rápido. Vamos a tener un encendido eficiente, vamos a tener un encendido cómodo. En esta parte, como para ir amenizando la presentación, vamos a tener acá, hasta este momento, hasta este segmento, unas preguntas que les voy a formular para hacer una interacción más amena con ustedes. Entonces, esto va a ser un juego tipo ¿quién quiere ser millonario? Pero la ventaja es que aquí todos vamos a ganar. Todos los participantes vamos a ganar porque nos vamos a llevar el conocimiento. Nos vamos a llevar una buena experiencia y nos vamos a llevar argumentos para poder entablar relaciones comerciales. Entonces, aquí vamos.
Si un cliente requiere cables de bujía para su flota de taxis en Pereira, ¿qué tipo de cables ofrecería, sabiendo que el cliente tiene vehículos a gas y a gasolina? De pronto alguno de los participantes que me dé la respuesta con estas que tenemos acá en pantalla. Número 1, o A, inductivo, B, resistivo, C, inductivo y resistivo, o D, 5 milímetros. Para todos los asistentes, quien quiera responder la pregunta, Sergio, puede levantar la mano y hacerlo directamente en vivo. Por aquí tenemos a María Cristina. María Cristina, ya puedes activar tu micrófono. Hola, pues yo creería que es inductivo, que además es el que nosotros manejamos porque dice que aplica para servicio público, a gas, a gasolina. Pensaría que esa es la respuesta, la A. Perfecto, María Cristina, muy amable y está muy bien su respuesta y su afirmación. Claro, nuestros cables de alta IORI, son de línea inductiva. Esta línea ofrece rendimiento en motores tanto a gas como a gasolina. Entonces podemos tener esa ventaja sobre los demás mercados. ¿Por qué? Porque los cables de nosotros sirven para vehículos a gas, sirven para vehículos a gasolina. No vamos a tener que tener doble inventario de nuestros clientes. Entonces, esto es un plus que tenemos como marca para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, María Cristina. Por aquí tenemos una pregunta del señor Gerardo Mata y nos pregunta, hola, ¿cuál sería el tiempo de vida útil de este cable? El tiempo de vida útil de este cable, entonces vamos a tener también diferentes variables. Entonces, las variables las vamos a revisar ahorita en una presentación más adelante, pero de antemano le digo que están más o menos en un rango de 40.000 kilómetros, pero debemos tener en cuenta también otros factores. Entonces, ya ahorita más adelante vamos a aclarar esa duda. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Por aquí también pregunta Adrián Mora, dice, buenos días. ¿De qué grosor son nuestros cables y en qué incide esto en la calidad del producto? Ya que la cultura es que si es más grueso, es mejor. Bueno, en el caso de nuestros cables, está en el segmento de 8 milímetros. El diámetro de 8 milímetros de los cables IORI tienen, pues, como lo veíamos acá, voy a retroceder un poco en la presentación para mostrarle acá a nuestro compañero. Entonces, nuestro cable viene con un recubrimiento de 8 milímetros, el diámetro total. Quiere decir que vamos a tener la parte de la fibra de vidrio de Kevlar, la parte del espiral en el cable de acero inoxidable y la capa de aislante protectora. Nuestro cable está diseñado para funcionar a temperaturas altas. Es un cable en silicona, es un cable que está en un rango de térmico aproximadamente hasta 240 grados. Entonces, el grosor de nuestros cables permite que sea una instalación normal en el motor. ¿Qué pasa si tenemos un diámetro ya más grande? Lo que él pregunta. Si tenemos ya un diámetro mayor, si ustedes se fijan, algunos motores traen unas guías en la parte superior. Estas guías no van a poder soportar el cable. ¿Por qué? Porque al ser demasiadamente grueso, pues no van a ajustar en las guías y muchas veces las tapas que ponemos sobre la tapa válvula no van a sellar, a cerrar. Entonces nuestros cables permiten que no se vaya a dañar la estética del motor, que haya un funcionamiento y un rendimiento adecuado. Entonces ya mayor diámetro nos va a dar de pronto complicaciones en el tema de estética y también en el tema de las tapas de protección de los motores. No sé si de pronto hay alguna otra duda. Hasta el momento no, Sergio, no tenemos ninguna otra pregunta ni ninguna mano levantada. Listo, bueno, pero entonces ahora vamos a proceder a revisar acá unas instrucciones técnicas. Entonces aquí vamos a ver algunos equipos sobre los cuales podemos hacer uso para medir nuestros cables. Tenemos el ohmímetro, acá en la parte derecha tenemos tanto el digital como el análogo.
Y tenemos el multímetro, que es el más comercial, que tenemos acá en la parte izquierda. Este no solo nos va a servir para medir nuestros cables, la resistencia, sino que también nos va a servir para medir el voltaje, la batería y otros componentes que son parte del motor y de los vehículos. Esto es lo que el multímetro es la herramienta, digamos así, más común que vamos a encontrar tanto en los talleres de servicios o inclusive también en los almacenes. Entonces, estas son algunas de las herramientas que vamos a utilizar para medir la resistencia de nuestros cables. Tenemos también acá otra sección ya, aprovechando que tuvimos atrás una intervención, donde vamos a hablar para qué medimos la resistencia de los cables de bujía. Entonces, acabo de formular la pregunta y voy a también pues a enfatizar en la respuesta. Entonces, ¿para qué vamos a medir la resistencia de unos cables de bujía? Entonces, tenemos una opción A, que es para identificar si el cable aplica para el vehículo. Opción B, para validar el rango de resistencia de los cables de bujía. Y opción C, para verificar el consumo de gasolina. La opción final, la opción D, para encender el vehículo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a medir la resistencia de los cables de bujía para validar el rango de los cables. Entonces, nuestros cables están en un rango de más o menos 10.000 ohmios máximo. Entonces, nuestros cables están por debajo de otros cables que están en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia antiparasitaria que tienen nuestros cables van a cumplir su objetivo y van a también a dejar que la chispa fluya hacia la bujía, que la corriente pase sin tener tanta resistencia al paso de la corriente. Vamos a proteger el sistema electrónico de nuestro vehículo y vamos a tener una quema eficiente de combustible. Vamos a ver acá una parte de diagnóstico. Entonces, acá tenemos la silueta de un orden de encendido de un motor de un Chevrolet Corsa. Acá en pantalla tenemos pues ya la foto física del motor. Entonces, técnicamente tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nosotros no instalamos los cables en el orden de encendido que requiere el motor, no van a tener un funcionamiento y el motor se va a comportar erróneamente. ¿Qué quiere decir? Si invertimos el orden de encendido, si dejamos, por ejemplo, vamos a enfocarnos acá en los cilindros. Si colocamos el cable del cilindro 2 en el cilindro 1 y así invertimos el orden de encendido, el carro va a empezar a jalonear y explosionar. Entonces debemos tener siempre presente que en el momento de la instalación de los cables debemos cumplir con el orden de encendido del vehículo. Acá tenemos también una indicación en relación a lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué sucede? Vamos a recomendar siempre marcar los cables cuando los estemos cambiando. ¿Esto con qué fin o con qué objetivo? No todos los almacenes o los propietarios van a tener el manual del fabricante de nuestro vehículo. Entonces, puede que llegaron y cambiaron los cables, se fueron y pasaron unos días para montarlos y, ay, ¿cómo era que iba? Entonces, es importante siempre marcar qué cable sacamos, de qué cilindro lo vamos a retirar. Podemos hacerlo con cinta, podemos hacerlo con un Sharpie, podemos hacerlo con un corrector. La forma es que sepamos de cuál cilindro lo retiramos y de dónde lo conectamos. Entonces, ¿cuál es el punto? En los motores 4 cilindros, pues no tenemos de pronto así tampoco mayor grave dificultad, pero ya en un 6 cilindros, en un 8 cilindros, pues sí debemos estar más pendientes. Entonces, para tener en cuenta esta recomendación y transmitirla también a nuestros clientes. Aquí otra parte del diagnóstico, ya en función de los cables, debemos verificar que los cables y capuchones no tengan ninguna fisura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a revisar, por ejemplo, acá la foto de la parte izquierda. Entonces, revisar, por ejemplo, este es un capuchón que va conectado a la bobina. Entonces, revisar que este capuchón, pues, no tenga fisuras, no tenga de pronto poros y no vaya a haber salto de corriente. Igualmente acá para el tema del capuchón de bujía que estamos presentando acá. Bueno, aquí no se logra detallar bien,
pero acá en este punto tenemos ya un agrietamiento del capuchón, por ende nos está saltando la corriente al bloque del motor. Entonces debemos tener también en cuenta el funcionamiento. Vamos a ver acá otro punto. Verificar que los conectores, en este caso, o los terminales de conexión, no estén oxidados o sulfatados. Por ejemplo, acá este que tenemos en la parte izquierda, este conector pues se ve que está bastante sulfatado, pronto debido a la humedad o cuando se lavan los motores. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros frente a esto? Que nuestros terminales son en acero inoxidable, van a tener una alta resistencia a esta corrosión. Igualmente que los capuchones están diseñados para hacer un sello hermético. Quiere decir que si estamos lavando el motor o si le cayó agua en algún momento, entonces vamos a garantizar que no va a tener contacto, en este caso en la bobina o en el distribuidor, y vaya a tener de pronto corrosión o mal funcionamiento. Entonces, esa es una bondad de nuestros cables de alta IVA. Tenemos también acá unas fallas comunes en los cables, pero entonces vamos a enfocarnos en este ejemplo también. Cuando se vaya a realizar el montaje del cable de alta, tenemos que tener presente siempre que vamos a montarlo en la aplicación que nos corresponde. Regálame un segundo. En la aplicación que corresponde. ¿Por qué? Porque no podemos montar la instalación de un Chevrolet Swift en un Chevrolet Corsa. Ah, no, pero es que ambos son Chevrolet. Sí, ambos son Chevrolet. Pero la longitud, los componentes de los cables van a cambiar. Entonces, eso es importante. ¿Qué tenemos acá en este evento que tenemos acá en la parte superior derecha? Acá tenemos unos cables instalados donde se ve pues que están bastante deteriorados. ¿Por qué? Porque tuvieron contacto con una superficie caliente, pudieron quedar recostados sobre el múltiple, pudieron haber, por su longitud de pronto no era la aplicación del vehículo y quedaron rozando con alguna parte del motor. Entonces, eso es importante. Cuando un cable está fallando, el principal síntoma es un funcionamiento errático del motor, algo parecido como a un salto, como a un brinco, algo como que arranco, no arranco, le doy, no le doy. Entonces, eso es parte también de identificación. Más no quiere decir que siempre sean los cables, porque si nuestros cables son los del vehículo, si nuestros cables están cumpliendo con la longitud, entonces también hay otros factores que también influyen. La bujía, un inyector, un orden de un inyector. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros cables no siempre son los responsables. Van a haber factores sobre los cuales nuestros cables van a avisar que está fallando, porque si tenemos chispa y el motor sigue con el jaloneo y el cable está bien, ya toca entrar a revisar la bujía, toca entrar a revisar el inyector. Entonces, para tener en cuenta estos puntos. No sé si de pronto haya salido alguna inquietud, alguna pregunta o continúo con la recomendación. Entonces, bueno, vamos a trabajar acá en algunas recomendaciones. Bueno, vamos a tener acá estas indicaciones tanto para conectar los cables como para desconectarlos. Entonces, vamos a fijarnos también en las siluetas que tenemos acá en pantalla. Entonces, siempre importantísimo cuando vayamos a retirar los cables, vamos a tener el motor apagado y el motor frío. ¿Frío qué quiere decir? Que ya se baje la temperatura interna que tiene, que tenga un reposo aproximado de 1 hora como mínimo. ¿Para qué? Para que no vaya a haber desgrafamiento de los cables. ¿Por qué? Porque por la temperatura el material del cable pues tiende a expandirse y se va a desgrafar en el momento de hacerle fuerza. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Entonces, apagar el motor y esperar que esté suficientemente frío. Vamos a reemplazar los cables un cable a la vez. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos 3 cables juntos y llegar y tirarlos a la vez, no. Vamos a tomarnos el tiempo de tomar cable por cable. Acá vemos unas flechas. ¿Esas flechas qué quiere decir? Que nosotros debemos girar los cables y retirarlos. ¿Por qué? Porque la conexión que se hace cuando lleva ya bastante tiempo va a pegarse.
va a tener ese adherimiento del capuchón hacia la bujía o hacia la bobina, donde necesitamos pues despegar un poco para poder retirar y que sea más fácil el cambio. Entonces, también vamos a hacer otra recomendación, cambiemos el cable más largo al más corto. Igualmente tener en cuenta la recomendación de ir marcando de qué cilindro estamos retirando los cables. Acá tenemos también una recomendación adicional. Los componentes deben estar limpios. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del distribuidor o de la bobina, limpiarlos con un paño antes de hacer el nuevo montaje, verificar que los pines de conexión de la bobina estén bien, revisar que en este caso pues el terminal que tiene la bobina aplique para el terminal en el que estamos ensamblando el cable, que de pronto hay bobinas que no son originales y traen ciertos cambios, entonces validar eso también, porque van a decir, no, es que el cable no sirve, pero es que le están aplicando también o le instalan una bobina que no corresponde a la aplicación del vehículo. Tenemos también que en el caso del capuchón, voy a hacer acá un ejemplo para tener en cuenta. Acá tenemos el capuchón, ¿cierto? Y acá logran ver en pantalla que tengo una bujía. Entonces, vamos a hacer en un ángulo recto el ajuste, el acople, donde damos que hace conexión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hace conexión? Porque se siente un clic al hacer la conexión. Aquí tengo un cable que no tiene capuchón y voy a mostrarles en pantalla. No sé si lograron escuchar el clic que se siente, el clic que hace. Entonces, esto nos va a asegurar que el cable quedó correctamente acoplado. Entonces, para tener en cuenta eso. Igualmente, en la bobina. Acá tenemos una bobina. Esta es una bobina de un Chevrolet Spark. Y debemos hacer lo mismo. Debemos siempre posicionar el cable y el capuchón de frente a la bobina, como lo tenemos acá. Vamos a pasarlo acá en este punto. Y insertar. Se siente el clic. Cuando tenemos ese clic, quiere decir que ya el terminal de la bobina y el terminal del capuchón están anclados correctamente y podemos hacer inclusive esto. Aquí lo estoy sosteniendo y quedó correctamente anclado. Entonces, esas son las bondades también de nuestros cables. Entonces, Sergio, por aquí tenemos algunas preguntas. El señor Gerardo Mata nos pregunta, ¿la marca cuenta con algún certificado de calidad? Claro, nuestros capuchones y nuestros cables están certificados, tienen la certificación internacional, cuentan también con el respaldo de la norma ISO 18001, ISO 9001 y están probados en ruta, que es una de las bondades que tenemos nosotros. Nosotros tenemos pruebas de ruta en nuestros cables, estamos haciendo aleatorios. Digamos, si instalamos un cable, vamos verificando el comportamiento en una semana, en un mes, estamos garantizando que nuestro producto, así esté certificado, revalidamos que el funcionamiento sea el idóneo. Entonces, sí, nuestros cables y nuestros capuchones están certificados, claro que sí. Ok, gracias, Sergio. El señor Felipe Flores nos deja un comentario, dice, de pronto para tener en cuenta, de no tocar los cables y se escucha un sonido de chispa contra la masa del motor. La electrocutada es brava, coloca él. Nos deja ahí como comentario. Claro, sí, señora. Importante también, y por eso resaltaba antes, siempre que se vaya a hacer el cambio de los cables, se debe tener el motor apagado. ¿Para qué? Para evitar eso, porque podemos hacer masa con nuestro cuerpo y podemos recibir una descarga alta. Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias, señor Felipe, también por la recomendación. Pero entonces, importantísimo siempre que el motor esté apagado y que esté reposado. Claro no sé que si sí, Sergio. No sé si no hay tenemos más. ninguna pregunta más, Sergio, puedes continuar. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, para complementar lo que estamos hablando ahorita con el señor Felipe, entonces no intentemos quitar los cables de bujía con el motor encendido. Existe la posibilidad de que se reciba una descarga eléctrica, que era lo que estábamos hablando. Igualmente, si nos enfocamos en el motor que tenemos acá,
podemos ver que es el motor de una Tahoe. Entonces, este motor que tenemos acá en la parte de arriba, tenemos las bobinas independientes. Y acá tenemos el capuchón de bujía. ¿Qué pasa? Acá tenemos el múltiple escape. Si vamos a hacer ese cambio de pieza con un motor caliente, vamos a tener también de pronto el riesgo de que nos quememos. Por eso también es importante el uso de herramientas. En este caso estoy mostrando en pantalla una pinza de sujeción. ¿Para qué? Para retirar los capuchones, porque hay capuchones pues que de pronto el acceso es de pronto un poquito reducido y debemos ayudarnos con las pinzas. Igualmente para casos como el Fiat Uno Y, este carro también en la parte lateral, bueno, la parte trasera donde lleva los capuchones, el acceso siempre es un poco complicado, entonces es mejor tener la herramienta. Y es una herramienta que nos va a ser práctica y útil en situaciones en las que pronto pues también nuestra mano, por lo general la mano de los hombres es un poquito grande, entonces van a haber áreas donde van a quedar un poco difícil pues meter nuestros dedos, entonces nos ayudamos con la herramienta y así pues también estamos cuidando nuestra seguridad. Bueno, vamos a tener acá otra tanda de preguntas y respuestas, ya estamos más en confianza y vamos a proceder a participar. Entonces, ¿cuál de estas fallas se presentan en los cables de bujía? Emisión de humo blanco y consumo de refrigerante, capuchones brillantes, saltos de corriente de aceite y gasolina. Entonces, de pronto alguien que quiera participar. Quien quiera participar, David está por aquí alzando la mano. David, puedes hablar y por aquí en el chat todos responden que la ve. Listo, sí señora. David, no sé si quieras habilitar tu micrófono. Bueno. Aló, ¿qué pasa? Es que se me silencia el micrófono, ¿me oye? Listo, sí, David, te escuchamos. Sí, sería la B. Ok, Claro, David, sí, muchísimas gracias. Sí, por Entonces, aquí en el chat todos colocan que la B, sí, todos. Sí, señor, saltos de corriente, pero estos saltos de corriente tenemos que también estar pendientes de algunos factores externos. De algunos factores externos que si el carro de pronto no tiene aire acondicionado y se le hizo la instalación y se montó el aire acondicionado y en ese momento hicieron algunos movimientos y de pronto salpicaron nuestros cables o lo pincharon o lo removieron y no lo dejaron bien acoplados, puede generar salto de chispa. Entonces, para tener también en cuenta que las intervenciones que se le hagan al vehículo afectan también directamente el funcionamiento de otros componentes, para tener en cuenta. Entonces vamos a hacer acá una presentación del producto. Como todos conocemos, tenemos nuestra caja con nuestro símbolo representativo, nuestro logo. Aquí tenemos también en pantalla la caja físicamente. Entonces es una caja elaborada en un cartón resistente, en una cartulina ultra, y tiene una presentación agradable y no ocupa gran espacio en los estantes. Podemos colocarla tanto de parte horizontal como también acá con este sujetador, que nos da también ventaja para los almacenes que les gusta exhibir en la parte alta de sus paredes. Entonces tenemos esa ventaja también, que tenemos esa aleta de sujeción. Ventajas de nuestros cables. Entonces nuestros cables son inductivos, recordar, importante, inductivo. Ese cable nos va a servir para motores a gasolina, para motores a gas. O sea, es un cable que independiente del vehículo nos va a funcionar correctamente. Que nuestro cable es equipo original. ¿Qué quiere decir? Que si comparamos la instalación original del ejemplo del Hyundai Grand i10 con nuestra instalación, no va a tener diferencia. ¿Por qué? Porque nuestros componentes van a estar a la par del equipo original. Nuestros cables, como mencionaba anteriormente, sirven para gas, sirven para gasolina
y nosotros tenemos un amplio portafolio. Nosotros no somos como otros segmentos que no, solo nos especializamos en chinos, no, que solo nos especializamos en Chevrolet. Nosotros somos multimarca, nosotros tenemos cables tanto para vehículos Hyundai, para vehículos Kia, para vehículos Nissan. Tenemos gran gama de portafolio. Entonces, bueno, también ventajas adicionales. Nuestros terminales tienen una excelente conexión mecánica entre bobina y distribuidor o entre bujía y capuchón. Tenemos doble sistema de prensado. Cuando hablamos de doble sistema de prensado, entonces voy a mostrarles acá en pantalla, voy a acercar este cable para que todos lo detallen. Tenemos acá este doble aleta de prensado. Quiere decir que vamos a tener una adherencia del terminal del cable eficiente. Entonces, nuestros cables tienen nuestros terminales tienen esas aletas que vemos acá en el terminal que tenemos en la presentación, que ayudan a que se ancle mejor al cable. Tenemos terminales resistentes a la corrosión. ¿Por qué? Porque estos terminales son en acero inoxidable, como lo mencionaba anteriormente. Y tenemos un contacto garantizado. Ahorita lo escuchábamos cuando estábamos haciendo clic. Entonces, se asegura en la bobina, se asegura en la bujía. Los capuchones. Entonces, para la pregunta que nos estaban formulando anteriormente, nuestros capuchones tienen un certificado de Kiwa Internacional. Esta es una empresa que tiene presencia en más de 40 países y está ubicada su sede principal en Países Bajos. La respaldan normas europeas también. Capuchones de alta calidad. Nuestros capuchones son en silicona. Estos capuchones resisten a temperatura y resisten a ambientes hostiles. Protegen eficientemente contra la humedad, ya sea en climas, por ejemplo, como la costa atlántica, que tenemos bastante humedad en el ambiente. Y hacemos un sellamiento eléctrico garantizado. Lo que mencionaba ahorita, que en el capuchón que vemos en la presentación tenía un poco de corrosión. Nuestros capuchones, por el material que tienen, van a cubrir la parte del distribuidor, la parte de la bobina, y no van a permitir que ingrese la humedad o el agua. Nuestro cable, 100% silicona, diámetro de 8 milímetros, que se adecua a las vías que trae el motor, alta durabilidad, resistencia tanto a temperatura como a derrame de líquidos, y son flexibles. Nuestros cables son flexibles. O sea, nuestros cables no son rígidos, sino que se dejan dar la forma del recorrido. Que a veces yo creo que han tenido unos cables que eso ustedes se le fuerza, no, nuestros cables son flexibles. ¿Para qué? Para que se adecúen a la estructura del motor. Y pues acá tenemos el portafolio. El portafolio de algunas de las marcas que estamos manejando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Chevrolet Aveo. Nuestro código interno o código de lista es 96497773, pero en el código EAN, que es un código internacional, que es otro plus que tenemos nosotros, que nuestro código del producto aplica a nivel internacional en el lector, es un código de 13 dígitos. Entonces, bueno, acá tenemos la referencia para el Chevrolet Aveo. Resulta que esta referencia nosotros tenemos desarrollado que sirve para la Aveo 1.4, 1.6 y 1.8. ¿Qué quiere decir? Que en el segmento nosotros nos dicen, venga, ¿tiene la instalación de Aveo Motion? Claro, mire, esta es nuestra referencia. Llega otro y dice, ¿tiene la referencia de la Aveo GT? Sí, señor, la tengo. Esta misma instalación nos va a aplicar para este mismo segmento de vehículos. O sea, con una instalación vamos a atender los Aveo, a excepción de la Aveo Family, que se viene en 1500. Lo mismo, tenemos acá el Chevrolet Spark GT. La instalación del Chevrolet Spark GT nos va a servir para el Chevrolet Beat, que fue el que se lanzó en el año 2020. Trae el mismo juego de cables que el Chevrolet Spark GT. Entonces, con una referencia, estamos abarcando dos segmentos. Y la ventaja es que en estos vehículos, en el Aveo no tanto, pero en el Beat vamos a tener tanto vehículos de servicio público como vehículos de servicio particular. Tenemos acá el Corsa, que es lo mismo, el Chevrolet Corsa, desde sus orígenes, que tenemos el Corsa 1.4, el 1.6, el Revolution, y ahora recientemente que tenemos el Chevrolet Cobalt,
trae el mismo motor del Corsa. Lo que pasa es que tiene pues algunas mejoras y algunas adecuaciones, pero el juego de cables nos va a servir lo mismo. Entonces, ¿qué van a decir? No, que ustedes solo venden para vehículos. No, nosotros también vendemos para camionetas. En este caso, por ejemplo, tenemos para esta van de carga, que es la Chevrolet Van N200 N300. Nos sirven los cables, lo tenemos como el equipo original. Y así pues podemos ver acá algo de otras imágenes. El Spark Taxi o Spark Huevito, como lo llaman comúnmente. Tenemos la Chevrolet Luz 2300. Tenemos acá el Sprint, el carrito emblema que se producía acá en Colombia también. Y tenemos acá la versión de la Veo Family. Entonces, nosotros atendemos diferentes marcas, como lo estamos viendo. No somos una sola marca. Nosotros abarcamos la marca, abarcamos Chevrolet, abarcamos Hyundai, abarcamos Kia, abarcamos Mazda. Tenemos también el equipo para los cables de Renault. Y también apoyamos la parte de las camionetas de Toyota. Entonces, nosotros somos multimarca, nosotros atendemos todos los segmentos del mercado. Entonces, vamos a comparar un poco nuestros cables con los otros que se encuentran en el mercado. Entonces, acá tenemos la instalación del Sparky. Entonces, nuestra instalación, si revisamos, cumple con el estándar de la original y hay aquí a la parte derecha otras presentaciones. Lo mismo acá tenemos la presentación para el cable del Atos o el Picantoion, que es el mismo, o el Atos Antro. Entonces, aquí tenemos en pantalla cómo lo hacemos nosotros, equipo original, y cómo se ve en el mercado. Igualmente, la instalación para el Chevrolet Aveo. Acá el Hyundai Accent Vision, el Cobalt. Y acá pues la Picantoion, que nos sirve para Kia Picantoion 1200, Hyundai Grand i10 1200, Hyundai i10. Y si enfocamos nuestro producto y lo vamos a revisar contra el producto original, tiene las mismas características. Entonces nosotros por eso decimos que tenemos el equipo tipo original. No sé si tengamos de pronto manos levantadas. Andrea, ¿me colabora? Claro que sí, Sergio. Por aquí tenemos al señor Gerardo Mata. Nos dice, excelente que hayas dado ese ejemplo de Fiat Uno White. Mi taller es Total Fiat y me interesa saber del portafolio de cables para la marca. Señor Gerardo, debe contactar a su asesor comercial. Con muchísimo gusto, él le va a brindar toda la información del portafolio que manejamos. También nos pregunta que dónde son fabricados y que si los certificados de calidad que indicaste anteriormente están plasmados en la caja. Pues en la caja lo tenemos acá en pantalla. Tenemos las instalaciones de los modelos de instrucción para la instalación. Tenemos que es equipo de alta calidad y contamos con una descripción tanto en inglés como en español. Igualmente, acá tenemos el sello de calidad. Vamos acá en la parte de atrás. Entonces, nuestro equipo cumple con certificado de calidad. Entonces, nuestro equipo, como lo mencionaba anteriormente, adicional de asegurarnos que los componentes cumplen con la norma, también hacemos pruebas independientes de ruta para estar haciendo el monitoreo constante. No sé si hayan de pronto más consultas. Sergio, Sergio, sí, tenemos la última pregunta del señor Gerardo. Nos pregunta dónde son fabricados. En el caso de la fabricación de los cables, ya por temas de política de la empresa, esa ya es una información que mantiene las directivas. Entonces, en estos momentos sí no tengo autorización para exponer ese detalle. Dale, Sergio, muchísimas gracias. Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta, ninguna mano levantada. Puedes continuar. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tener acá una parte ya de conclusiones de todo lo que hemos aprendido, de esas intervenciones buenas que han hecho, de esas consultas que me han generado. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas conclusiones. Cuando vamos a hacer la instalación del cable, recordar siempre, ¿no? Capuchón alineado, que se sienta el clip de contacto tanto en la bujía como en la parte de la bobina.
el cambio del cable de bujía se debe tener en cuenta que el motor esté frío, que no esté caliente, tanto por cuidado nuestro como también por cuidado del producto. Entonces, verificar que siempre el motor esté reposado. Los cables de inductivos nuestros, de nuestra marca, de Ibar, nos sirven para vehículos a gasolina y a gas. Importante, recuérdenlo siempre. No nos dé miedo cuando nos digan, no, es que lo tengo a gas y está con equipo de quinta generación. Tranquilo, monte los que tienen el respaldo de nosotros, no hay problema. Entonces, siempre estar seguro que nuestro producto va a funcionar, que nuestro producto es bueno y que nuestra marca es una marca garantizada. Bueno, hago una conclusión también acá para el tema de funcionamiento, y es que un cable en malas condiciones genera descompensación en el motor. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que veíamos antes, que de pronto el ralentí no se mantenía, que de pronto jaloneaba. Entonces, tener en cuenta esos tips o esas alertas también para revisar. Igualmente, revisar que los factores que hacen parte del sistema de encendido pues estén también funcionando. Porque si tenemos un cable nuevo y si no cambiamos las bujías, no hacemos nada. Entonces, importante siempre que cambiemos los cables de bujía, también cambiar las bujías. O viceversa, si estamos cambiando bujías, que nuestros cables también sean reemplazados. ¿Por qué? Porque el conjunto que vamos a tener entre cable y bujía son los que nos van a dar el plus para el encendido del vehículo, nos van a dar esa chispa. Entonces, no debemos negarle nada a la combustión. Importante. Entonces, también tenemos acá unas conclusiones y eso es parte de lo que nos estaban consultando hace un momento. Entonces, tenemos que cada cuánto se cambiaban los cables, creo que era la pregunta que me habían formulado. Entonces, tenemos que tener en cuenta las operaciones diarias de los vehículos. Por ejemplo, acá tenemos, ahorita que está el boom de las plataformas Uber, InDrive, Didi. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos vehículos que tienen 18 horas, 20 horas de trabajo continuo. Entonces, se recomienda sustituir los cables más o menos entre 6 y 8 meses, con darle más o menos cada 6 o 8 meses por máximo. Igualmente, tener en cuenta el cambio de la bujía. Y ya para vehículos de pronto que no tienen tanta exigencia, sirven verificar de pronto el rango de los 40.000 kilómetros para estar enfocados. Entonces, en esa parte, tener en cuenta también el tipo de rendimiento o el tipo de esfuerzo que le hacemos al motor. Entonces, podemos decir que estas son nuestras conclusiones. No sé si de pronto haya alguna duda o tengan de pronto algún comentario adicional para hacer o alguna experiencia. Claro que sí, Sergio. Por aquí tenemos a Adrián y al señor Gerardo que nos preguntan que cuál es el tiempo de la garantía. La garantía que tenemos para los cables de alta en marca Hibari es de 3 meses, para que lo tengan en cuenta. Por aquí tenemos a David Jones que nos quiere hablar. Ya le doy voz para que nos realice su pregunta. David, ya puedes activar el audio. Nosotros tenemos bujías que duran 100.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo cambiaríamos los cables con respecto a esa bujía? Bueno, David, gracias también por apoyarnos. Bueno, en la parte de la bujía hay que ver también que tenemos que tenerla calibrada, ¿no? O sea, podemos tener una bujía que rinda 100.000 kilómetros, pero si no la tenemos calibrada con las galgas para que el arco sea eficiente, pues vamos a tener que ajustarla. Igualmente, la bujía puede que le sirva los 100.000 kilómetros, pero si el carro está pasando aceite, si el empaque de la tapaválvula está roto y me la está contaminando, si de pronto se revienta, porque hay bujías que a pesar de que tienen alta duración, se revientan. Entonces es importante, lo que mencionaba ahorita, pues variar el conjunto. Igualmente se retiran y se evalúa, pero lo recomendado es retirarlas. Igualmente, pues hay varias marcas de bujía, igualmente exigencia en el motor. Entonces, verificar también, porque la bujía puede servir, pero si el carro está pasando aceite, pues no nos va a generar el rendimiento que es.
Eso es correcto, pero digamos en las bujías de iridium, que son de alta capacidad de kilómetros, entonces no sé qué tanto se presente eso. Pues igualmente también en el caso de esas bujías tenemos que validar también, pues medir la resistencia y hacerle una inspección visual a la porcelana. Es importantísimo que la porcelana no esté fisurada. Lo que mencionaba anteriormente, que los empaques tanto de tapaválvulas y del motor pues no estén pasando aceite, y validar el funcionamiento. Si el carro pues al hacer el cambio de cables, porque eso es lo que mencionábamos ahorita de la garantía, y esto sí tenganlo muy presente. Si van a decir que un cable que salió malo, o sea, si el cable salió malo, como dicen popularmente, de una vez va a fallar. O sea, apenas lo montó usted y le sintió la falla. Pero un cable que usted llegue y lo monta y lleva 5 meses, 6 meses y no, es que me falló. Entonces ya toca entrar a ver qué es lo que está pasando. O sea, de entrada les digo eso. O sea, si dicen que un cable que está fallando, entonces si falló, falló a la entrada. Del resto, si el carro prendió, encendió normal y dio la marcha normal, revoluciones normales, rendimiento normal, entonces ya toca entrar a validar otros factores para que también de pronto tengamos en cuenta eso en la parte comercial. Hay gente que dice, no, ese cable no sirve para nada y resulta que lleva más de 6 meses con el cable montado. Ah, sí, ¿qué le pasó? No, lo monté hace 6 meses. Entonces, tenemos que validar esa proporción, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta también ese aspecto y, pues, entre comillas, no traguemos entero, como en el buen sentido de la palabra. Claro que sí, Sergio. Andreita, También entonces, tenemos dale. una mano levantada de Juan Esteban. Juan Esteban, puedes activar tu micrófono. Gracias, Andrea. Buenos días para todos. Buenos días. Sergio, solamente aclarar que las bujías que nosotros comercializamos, que son marca Denso, no se deben calibrar, ya están calibradas desde fábrica. Y las bujías de 100.000 kilómetros son las de Long Life. Por experiencia y por lo que hemos trabajado con talleres de competencia, hay cables de alta jíbara que nos han llegado hasta 80.000 y 100.000 kilómetros, bajo todas las condiciones, digamos, acordes al sistema. Listo, sí señor, ¿no? Juan Esteban, excelente dato y mire, ratificamos la calidad de nuestro producto, mire, un vehículo que cumplió con el doble de la expectativa planteada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo las cosas bien, que estamos generando confianza y que nuestro producto es un producto de excelente calidad. Entonces, las palabras sobran, los hechos se muestran por sí solos. Entonces, es algo que tenemos un plus, debemos aprovecharlo, debemos transmitir esa confianza que tenemos nosotros en nuestro producto hacia nuestros clientes, hacia nuestras marcas aliadas, hacia nuestros talleres. ¿Por qué? Porque nuestro producto tiene un respaldo y hay que aprovechar ese respaldo. Entonces, tener en cuenta eso. Andreita, ¿algo más? Andreita, ¿tenemos a alguien más? Sí, por aquí está Harold. Ya le voy a permitir que pueda. Dale, Harold, ya puedes activar tu micrófono. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, La pregunta Harold. bien, la pregunta que está haciendo David Jones es que en los carros que vienen con la cablería original, los nuevos, ¿cuánto tiempo se recomendaría hacer el cambio de los cables? Pues en los vehículos nuevos, vehículos sacados de concesionario, los concesionarios tienen unos análisis o unos tiempos de servicio. Entonces, si vamos a revisar de pronto, por ejemplo, el servicio de Chevrolet al servicio de Renault, van a tener de pronto algunas proporciones diferentes. Entonces, en ese caso sí debemos remitirnos al manual con el que ellos nos están generando las condiciones de operación para poder revisar ese aspecto. Muchas gracias, Sergio. Por Listo. el momento no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, sí, señora. Entonces, a grosso modo, ya agradecerles inmensamente. Me siento muy afortunado de tener esa asistencia masiva.
Espero que hayan podido de pronto resolver algunas dudas, reforzar conocimientos. Gracias por los aportes que me han hecho, son muy valederos. Y agradecerles esta oportunidad y agradecerle también a Dios la bendición que nos da a todos de estar sanos y salvos en estos momentos, de tener esas ganas y ese espíritu de trabajar y de seguir adelante y de saber que no solo somos una empresa, sino que somos familia. Entonces, agradecerles mucho esa participación y nada, simplemente agradecimiento y recuerden que tienen el respaldo de la marca, el respaldo de la empresa y ante cualquier duda, ante cualquier inquietud, recuerden que ahí están las líneas de comunicación. Por aquí voy a leer en el chat varios comentarios que nos dejan. Por aquí dice el señor Gerardo Mata, en mi caso la marca Fiat no debería exceder los 60.000 kilómetros el cambio de los cables. Edinson nos dice muchas gracias, excelente presentación. Alexander, gracias. Sergio, Jefferson Zambrano, muchísimas gracias. Armando Bonilla, gracias. Por el momento son todos los comentarios, Sergio. Vale, perfecto, ¿no? El agradecimiento con ustedes por darme el espacio de poder participar, de poder estar acá, pues, a pesar de que no estamos conectados, haciendo uso de la tecnología, que es donde estamos avanzando. Y pues nada, decirles que aquí tienen el respaldo, que aquí tienen un amigo más. Ante cualquier duda, ante cualquier pregunta, pues para eso estamos para apoyarnos. Que no Muchas vive gracias, Sergio. no sirve para vivir. Gracias, Sergio. A los asistentes, muchísimas gracias. Les recuerdo que en la pantalla está la encuesta de satisfacción para que por favor nos colaboren. Esto nos ayuda a mejorar los espacios. Gracias por la puntualidad. Esperamos que haya sido de mucho conocimiento esta capacitación para todos. Les recuerdo que en los próximos días se les estará enviando la grabación para el que la quiera volver a ver de nuevo. Los esperamos en un nuevo espacio. Muchísimas gracias a todos. Por favor, recuerden ayudarme con la encuesta de satisfacción. Listo, sí, señora. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día y que les sigan fluyendo las cosas en el favor de Dios. Sergio, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Que estés muy bien. A los asistentes, muchísimas gracias. Voy a dar por finalizada la votación. Muchísimas gracias a todos los que participaron con la encuesta. Que tengan un excelente resto de día.